Hola, buenos días a todas y todos. Yo soy Daniela Rojas, soy psicooncóloga de Chile y tengo el honor de poder estar hoy día con ustedes. Agradezco infinitamente a la Asociación Española de Mujeres con Cáncer de Mama Metastásico y hay cáncer por la oportunidad de presentar en este evento, aunque sea a la distancia y poder convocar sobre este tema que es tan relevante y que a pesar de la visibilidad que tiene el cáncer de mama, las mujeres con cáncer de mama avanzado no están tan visibles como quisiéramos. Y es un poco de eso lo que quiero compartir hoy día con ustedes, brevemente de la vivencia de las pacientes y lo que la oncología debiera empezar a ver. Lo hablaré desde mi posición de psicooncóloga, que trabajo hace muchísimos años con pacientes con cáncer y espero no solo identificarlas, reflejarlas, sino poder llevar algo de su voz a los demás profesionales de la salud. Y vamos a partir hablando de que el cáncer de mama metastásico no es una sola experiencia, no es solo una entidad nosológica, no es solo una enfermedad. Cuando hablamos de cáncer de mama metastásico, tendemos a imaginar una cosa más bien homogénea, como si fuese una sola gran cosa, incluso el cáncer de mama. Pero estamos hablando de un espectro mucho más amplio y mucho más complejo porque va desde mujeres que la enfermedad se mantiene estable durante muchísimo tiempo, que la enfermedad incluso se podría hablar ya en términos crónicos, ¿cierto? Que se ha cronificado, hasta mujeres que están mucho más deterioradas y que incluso se pueden encontrar con una enfermedad muy avanzada hasta el proceso de fin de vida. Si lo vemos así, el cáncer de mama no es una sola experiencia, el cáncer de mama metastásico no es una sola experiencia, es un espectro de vidas atravesadas por la enfermedad y que no se parecen en nada a esta foto. No la puse porque sí se pareciera o porque reflejara la realidad de las mujeres, sino porque esta es la manera en que de alguna manera la sociedad lo dibuja, lo expresa, aparece en las redes sociales. Si uno busca cáncer de mama, aparecen muchas fotos de mujeres muy felices em, y donde uno se pregunta, bueno, ¿y dónde está el dolor, no? ¿Dónde está la incertidumbre que viven las pacientes? ¿Dónde está el temor a proyectar el futuro? ¿Dónde está el temor por los seres queridos? ¿Dónde está la pobreza, las dificultades de acceso, la marginalidad que viven muchas mujeres, sobre todo de algunos grupos minoritarios, etcétera? No se parece a esto y tenemos que empezar a mostrar que no se parece a esto, que pueden haber momentos como este, pero no quiere decir que así sea, ni que así tenga que ser, ni que esta sea la fotografía o lo que identifica a un buen paciente. ¿Por qué lo vemos así? Porque de alguna manera la cultura celebra cierto tipo de pacientes que tienen ciertos resultados, ¿no? Porque representarían cierta actitud social que la gente quiere ver. Generalmente la persona que se recupera está asociada a una suerte de fortaleza interna, a alguien que hizo bien las cosas, a alguien que se cuidó, y eso es un discurso muy contrastante con la realidad y muy injusto con las personas cuya enfermedad avanza. Nuestra cultura celebra las campañas de octubre, el lazo rosado, las narrativas y los discursos de superación y de autosuperación, las historias de recuperación que terminan bien. em, Como si el recuperarse fuera el fruto del propio esfuerzo, ¿no? Y el no recuperarse fuera también una falencia del propio mérito. Em, y sin embargo, quedan muchísimas mujeres con cáncer de mama avanzado o metastásico que quedan fuera del relato. Las personas que viven durante años con la enfermedad, las que tienen que continuar con sus tareas vitales, las que tienen que seguir trabajando a pesar de la fatiga, a pesar de la neuropatía o de los dolores, del chemobrain, de la fatiga mental también. em, a pesar de que tengo que estar yendo a controles permanentemente, a exámenes con cierta periodicidad, quedan del relato las mujeres que saben que la enfermedad no desaparecerá y las que no tienen una historia de cierre que contar. Por eso es tan importante instituciones como las de ustedes e instancias como esta. El cáncer de mama metastásico queda fuera del foco de lo que la sociedad prefiere contar sobre el cáncer, que son estas historias inspiradoras y de superación. Basta con ver
las noticias cuando se aborda la enfermedad o las redes sociales, generalmente las influencers del cáncer que hay hoy día son todas, o la gran mayoría, mujeres que ya se han recuperado y sin embargo las voces de, de las mujeres con cáncer de mama metastásico permanecen silenciadas o en espacios mucho más reducidos. El problema es que por fuera se ve una vida formal, una vida normal, una cabeza con pelo, muchas veces con buena salud, y la procesión, como decimos nosotros, se lleva por dentro. Y esa procesión tiene que ver sobre todo con la incertidumbre que no desaparece, con ese temor que pareciera estar latente y con el que se aprende a vivir porque lo logramos calmar y acallar en algunos momentos, pero en otros como los exámenes, como los controles médicos, como algún dolor o algún síntoma que nos haga ruido, nos evoca y los despierta. Em, el cáncer de mama metastásico muchas veces funciona como un terreno intermedio. Quienes viven con cáncer de mama metastásico, como hablábamos, continúan trabajando, cuidando a sus hijos, sosteniendo responsabilidades familiares a pesar de su diagnóstico y su condición de salud. La vida cotidiana y la sociedad sigue exigiendo lo mismo. Además de exigirles que estén contentas y agradecidas porque están vivas y porque eh, tienen esta buena condición, como si el cáncer ya no existiera. Y ustedes saben que sí existe y puede estar en algún momento más protagonista o más de secundario, pero está ahí presente. Y al mismo tiempo se convive con tratamientos continuos, como hablábamos, con fatiga, con efectos secundarios de los tratamientos, que aún se mantienen con la incertidumbre de no saber cuándo la enfermedad puede cambiar la vida en curso. Uno no se siente probablemente completamente sana porque los tratamientos no cesan, el cuerpo todavía carga con los efectos secundarios visibles e invisibles. Tampoco me siento completamente enferma, la vida sigue, puedo hacer mis cosas, desde afuera todo puede aparecer normal. Ese es mi perrito. Y además es un lugar sin nombre. Muchos pacientes necesitan poner el nombre, saber cómo llamarse. Soy paciente oncológica, no soy paciente oncológica, tengo cáncer, tuve cáncer, va a volver el cáncer. ¿Cómo me relato a mí misma? Es una posición incluso difícil de explicar para el resto cuando se mantiene en estos momentos de salud, ¿no? A pesar de la condición basal. ¿Cómo le explico al otro que el cáncer sigue estando en mí, que no estoy completamente sana, que sigo viviendo los avatares de la enfermedad, que sigo viviendo la vivencia emocional de la enfermedad y que necesito todavía de ese apoyo que a lo mejor tenía mucho más presente en fase aguda de los tratamientos? Sigo necesitando ese apoyo, sigo necesitando esa compañía, sigo necesitando la comprensión del entorno. Y las preguntas que aparecen no tienen respuesta fácil, ni desde los profesionales de la salud, ni desde el entorno, ni desde las mismas pacientes. Como estoy bien, estoy enferma, la identidad se vuelve incierta, se desdibujan los bordes cuando no hay un lugar claro desde donde nombrarse. ¿Puedo planificar? ¿Qué puedo planificar? ¿Hasta dónde puedo planificar? El futuro se reorganiza continuamente y la incertidumbre es estructural, no es episódica, no aparece de repente, en momentos se intensifica, pero la sensación de incertidumbre tiende a ser más permanente. Y es muy difícil vivir con incertidumbre porque es muy difícil vivir con miedo finalmente. Por eso es tan importante hablarlo, acompañarlo, tratarlo. Desde todos los profesionales que abordamos la patología oncológica, pero que no abordamos solo patologías, abordamos las personas. Porque como dice un autor, Cassel, que dice, los que sufren no son los cuerpos, son las personas. Y eso debiera ser nuestro foco en nuestro tratamiento, la persona que hay detrás del cáncer. Otra pregunta que aparece es cómo hablo de esto con los otros, cuando la experiencia es poco visible socialmente, cuando lo social te empuja a estar contenta, alegre, optimista, confiada, esperanzada y todos los mandatos sociales de los pacientes con cáncer. Em, pero cuando se hace tan poco visible, el sufrimiento que acompaña a las pacientes se vive con mayor soledad. Cuando la experiencia no tiene un rol claro en la sociedad, cuando la sociedad no la conoce,
también cuesta encontrar un lugar claro para uno mismo. Por lo tanto, algo que tenemos que aprender todos, pero sobre todo los profesionales de la salud que atendemos pacientes, es que no se trata solo de cuánto tiempo se vive, sino que se trata de cómo se vive ese tiempo, cualquiera sea. No se trata solo de la vida biológica, sino también de la vida biográfica. La vida biológica podemos extenderla quizás mucho tiempo, pero ¿cómo va a ser esa vida? Y no solo en términos de salud, cómo está la sociedad dispuesta para que una persona con una patología crónica trabaje, se desempeñe, tenga permisos, tenga bajas laborales cuando sea necesario, y que sean remuneradas y que haya cierta estabilidad económica para enfrentar la toxicidad financiera, todo lo que cuesta mantener una enfermedad, sobre todo por los gastos de bolsillo que supone cuando está cubierta por la seguridad social, pero hay otras partes que siguen estando descubiertas e invisibilizadas también para la economía familiar. Em, la biográfica en términos de la vida que yo quiero seguir teniendo, de la persona que quiero seguir siendo, lo que quiero conservar de mí, a pesar de estar enferma, y lo que quiero que esté presente a lo mejor cuando ya no esté. Si las personas viven durante años con la enfermedad, evaluar los tratamientos solamente en términos del control tumoral o de la progresión es absolutamente insuficiente. Deja fuera la vida biográfica, los valores, las expectativas, lo que significa para mí la calidad de vida. La calidad de vida no es un concepto abstracto, la calidad de vida tiene nombre y apellido, lo que es la buena vida para ti. Importa eso que es la buena vida para ti. Porque lo que hablábamos, todavía va a haber una carga importante de los tratamientos, los efectos secundarios y todavía con impacto en la vida familiar, laboral y emocional. Por supuesto que es importante la supervivencia como tiempo libre de progresión, pero también no solo en tiempo cronológico, sino también en tiempo vivido con sentido y con dignidad. La dignidad también tiene nombre y apellido, es lo que es digno para mí o para ti. Y eso lo tenemos que conocer como equipos de salud. La calidad de vida, la experiencia cotidiana de quienes viven con la enfermedad debe ser el resultado clínico central y no tendremos relato de esa experiencia cotidiana, no tendremos em, información sobre esa experiencia cotidiana si no le preguntamos a nuestros pacientes cómo están viviendo su día, qué les preocupa, cuáles son sus aprensiones, cómo quieren vivir este tiempo, qué está siendo lo más difícil, qué les ayudaría a estar más tranquilos, qué como equipo podemos hacer para ayudar a transitar esta etapa. Tener decisiones informadas que fortalezcan y protejan la autonomía de las pacientes. Escuchar lo que le importa a las personas para que las decisiones sean verdaderamente suyas. En países como los nuestros, iberoamericanos, además es una autonomía relacional, no es una autonomía de yo sola con mis decisiones. Es relacional porque vivimos en sociedades mucho más comunitaristas, donde la familia tiene un rol muy importante, por lo tanto no es solo con el paciente, sino además es con la unidad paciente, que integra a la familia sanguínea, a la familia elegida, al entorno cercano que está presente para la paciente. Em, Esta mirada, la idea es que amplíe, ¿cierto?, el campo visual que tiene hoy día la oncología. Escuchar la experiencia de quienes viven con cáncer de mama metastásico nos recuerda algo que es central. Los resultados que realmente importan no se reducen a marcadores tumorales, incluyen la vida de las personas y toda su complejidad. El objetivo de la oncología no es solo tratar el cáncer, es mejorar la vida de quienes viven con él. Es una vida que valga la pena ser vivida. Muchísimas gracias. Ahí les dejo, como no puedo estar presente con ustedes hoy, pero les dejo mis coordenadas. Yo hago mucha divulgación en cáncer, en cuidados paliativos, em, para que puedan pedirme bibliografía si necesitan, materiales. En mi cuenta particular de Instagram tengo mucho material gratuito para descargar que les pueda ayudar. Y nuevamente les doy las gracias por la oportunidad de haber estado con ustedes hoy. Un abrazo.